Nos acompañan el día de hoy Angélica Lozano, el doctor Alejandro Chacón, el senador Roy Barreras y el senador electo David Luna. Este conversatorio lo va a estar moderando Vanessa de la Torre, periodista de Caracol Radio. A todos muchas gracias por aceptar esta invitación. Vanessa, adelante por favor. Muchas gracias y me disculpo por la demora. Estábamos esperando al doctor Chacón y al doctor Barreras, que tuvieron un par de inconvenientes, pero con suerte pues estamos aquí. Entonces me voy a saltar el protocolo del saludo porque ya nos conocemos y voy a ir al grano, que creo que es la gran incertidumbre de lo que hemos escuchado en la mañana. La relación entre Colombia y Estados Unidos pues pasa por todo, una relación geopolítica, unos vecinos que pueden ser incómodos para otro país, un tema de narcotráfico, un tema comercial con un tratado de libre comercio que cumple ahora en mayo 10 años de haberse implementado, luego de muchos años de un esfuerzo conjunto para lograrlo, la inquietud de lo que va a pasar en el gobierno colombiano, quién va a ser el presidente y la inquietud de lo que puede pasar en Estados Unidos si vuelve o no Trump a la Casa Blanca. Y creo que todo gira en torno al TLC, me parece que es lo que nos compete hablar aquí. Hay tres candidatos muy fuertes, Gustavo Petro, que ha dicho que lo renegocia si llega a ver. Eso se puede hacer, no, Estados Unidos tendría que querer hacerlo, pero si dicen no, pues entonces no se hace y se acaba. Fajardo, que dice que hay que revisarlo para que las exportaciones de Colombia sean lo suficientemente fuertes como las de Estados Unidos hacia Colombia, etcétera. Y Federico Gutiérrez, que Federico se ha dicho que hay que fortalecerlo, no renegociarlo y fortalecer siempre esa relación bipartidista. Entonces quiero arrancar con ustedes y me gustaría arrancar con el doctor Roy Barreras, que es muy cercano al senador Gustavo Petro, para que nos responda a esa pregunta. ¿Renegociar el TLC con Estados Unidos está en la agenda del pacto histórico? Bueno, muchas gracias, Vanessa. Un saludo a todas y a todos con mis excusas. Acabo de bajarme de un vuelo, andamos en gira y el clima no nos dejó aterrizar antes, pero alcanzamos a llegar. Saludo a los compañeros senadores panelistas y quiero, sin ahorrarme ni que me sobre tampoco ningún elogio, felicitar a María Claudia y al equipo, con excepción mía, por supuesto, por los invitados que están aquí. Ustedes verán, María Claudia, en los próximos 4 años a estos senadores como verdaderos líderes y protagonistas del Congreso. Lo digo porque quizá han oído durante años mi crítica reiterada, he escrito sobre eso, de la pésima calidad del Congreso colombiano. Es un Congreso mediocre, fruto de un régimen clientelar, corrupto de raíz, que hace que usualmente a esos cargos lleguen los mejores compradores de votos. Y aquí hay ejemplares congresistas líderes de sus bancadas, de sus partidos, que mucho tendrán que ver con las decisiones del futuro del país, cualquiera que sea el presidente, porque también debo decir que, como ocurre en el mundo entero, y este es un foro, digamos, globalizante, un foro internacional, un foro que quizá es el más importante para Colombia en las relaciones internacionales, no porque ha sido siempre la relación con los Estados Unidos fundamental, yo lo digo como ciudadano colombiano, también como ciudadano americano, sino porque esta coyuntura obliga a decidir al mundo entre la democracia y el autoritarismo. Lo de Ucrania y Rusia es apenas un ejemplo, pero está ocurriendo en todas partes una crisis de la democracia que solamente sobrevive si somos capaces de defender los principios fundamentales de la democracia. Y va a ser muy difícil si no tenemos control político cualquiera que sea el próximo presidente. La campaña presidencial que estamos es quizá la más pobre y la más mediocre de la que yo tenga memoria, y ha devenido en un escenario de confrontaciones desgastantes y adjetivas donde las propuestas se están hundiendo. Por eso celebro esta invitación y esa pregunta, que es clave y fundamental. Tengo que decir primero que el pacto histórico, que avanza hacia un frente amplio, es una coalición, como cualquier coalición de una socialdemocracia europea, para poner un ejemplo. Eso implica que en ella estamos quienes tenemos origen liberal, demoliberal, como casi todo el mundo sabe, María Claudia lo sabe de primera mano. Yo he militado durante más de una década bajo el liderazgo de Juan Manuel Santos y sigo acompañando esa propuesta de tercera vía de Anthony Giddens, que es la propuesta de tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Esa postura nuestra, que es una postura demoliberal, hija de la Ilustración, que defiende la libertad, el libre comercio y por tanto los tratados de libre comercio, que son institutos de doble vía, son avenidas de doble vía, lo decíamos en algún otro foro, y por supuesto es responsabilidad de los gobiernos saber si transitan en una sola dirección, cuando son productivos y son de doble vía. Hay una coyuntura distinta de la época en que se firmó este TLC y lo que tenemos ahora. El auge de la globalización, digamos, sin límites,
y el consenso de Washington implicaba que estábamos, digamos, cerca del paraíso, el fin de la historia, y era suficiente con desarrollar el libre mercado. Encontramos que la decepción de la mayoría de las sociedades con el modelo económico por cuenta de la brecha enorme que se abrió y que es innegable ahora, dio paso a la crisis de las democracias y al advenimiento de totalitarismos, dictaduras, populismos. Es un fenómeno global. Ahora tenemos que repensar los tratados de libre comercio, no renegociar, en mi opinión, repensarlos, en el sentido de la globalización ya no es sin límites. Hay un mundo distinto, un mundo con unos nacionalismos quizá indeseables, con la interferencia de unos países que violan todos los derechos humanos, pero que son muy poderosos económicamente. Me refiero claramente a China, a Rusia. Hoy son potencias económicas, pero son potencias que no tienen en su ecuación para nada la democracia. No son los únicos, en Europa también está Hungría, o Polonia, o está Turquía. Son modelos autoritarios de democracias, entre comillas, iliberales, no liberales. ¿Cómo hacemos para mantener esa relación? Y termino con eso, que no quiero alargarme. Nosotros al interior del pacto histórico creemos firmemente en que la única manera de tener un gobierno justo, que cierre la brecha, es que crezca la economía. Creemos también que hay que tomar una decisión de Estado fundamentalmente en 3 áreas: agroindustrial, turismo, me alegró el brochure que me mandaron porque tiene ese elemento, pero no el agroindustrial, que debería estar en mayúscula y en la primera fila, pero está el turismo y está el conocimiento y la tecnología. Si queremos hacer eso, la agroindustria se hace con industriales, y el turismo se hace con empresarios del turismo, y el libre comercio con comerciantes, es decir, con la empresa privada. Para eso estamos en el pacto histórico. Y aunque no soy el amanuense ni el vocero de Gustavo Petro, ni soy tampoco, como Vanessa amablemente ha dicho, un hombre cercano, lo conozco hace un año en lo personal. Hoy he descubierto que es un economista de la Universidad Externado, es un hombre con una maestría en la Universidad de Lovaina y es un hombre que entiende la economía y sabe que Colombia tiene que reindustrializarse y respetar la propiedad privada. Haremos un gobierno equilibrado y un gobierno para todos y para todas, sin populismos y respetando, por supuesto, el libre mercado, la propiedad privada y la dinámica necesaria para crecer. En ese camino, el Tratado de Libre Comercio, en mi opinión, es una oportunidad, siempre y cuando, termino con esto en 10 segundos, esta Cámara y todos los actores que tienen que ver con el libre comercio entre Estados Unidos y Colombia incluyan la prioridad agroindustrial y, claro, también el turismo, el conocimiento y la tecnología. Pero la prioridad agroindustrial, porque si Colombia quiere ser competitiva, nuestra patria, no sus empresas, no sus negocios, nuestra patria, quiere ser competitiva en el mundo, tiene que exportar alimentos, aire y agua. Podemos hacerlo. Necesitamos a los industriales y a la gente que desarrolle esas áreas de la economía como prioridad del Estado. Gracias, doctor Barreras. Doctor Chacón, ¿usted cree que hay que repensar, replantear, revisar o renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia? Gracias, Vanessa. Un saludo especial para todos. Para Claudia, gracias por la invitación. A la Cámara, a mis compañeros, un placer verlos nuevamente. Bueno, yo he sido uno de los, y tengo compañeros presidentes de gremio aquí y empresarios que lo saben. Soy uno de los grandes críticos de muchas de las negociaciones que ha hecho Colombia. En Senado ha estado Robledo haciendo unas grandes discusiones sobre los tratados de libre comercio y en la Cámara siempre ha sido Chacón. Nosotros sabemos que ha traído beneficios en unos sectores en Colombia, pero hay otros sectores que esperamos que se hubieran desarrollado empresarialmente, que hubiéramos podido exportar. Y hemos demostrado cómo las balanzas comerciales, no solo con Estados Unidos, sino con la Unión Europea, ha decrecido el comercio, las exportaciones, cómo hemos perdido empleo y que es necesario, basado en las cláusulas que tienen precisamente los tratados, de que el gobierno nacional pueda pedirle, concertar precisamente con los gobiernos, de fortalecer los sectores económicos en que nos está yendo muy bien y a ellos bien, y revisar aquellos sectores económicos en donde vemos que las promesas que le hicieron al Congreso de la República cuando nosotros acompañamos los tratados de libre comercio, no solo es con Estados Unidos, sino con Europa, hemos mostrado las balanzas comerciales, cómo ha sido la caída vertiginosa
de los ingresos en miles de millones de dólares que ha perdido la industria nacional. Nosotros, como liberales, creemos, por supuesto, en la globalización, creemos en el libre comercio, pero creemos también en que debe haber una mejor balanza comercial y el gobierno está en mora hace mucho tiempo de revisar ello. Hoy les quiero contar además que soy el ponente de un proyecto que acaba de pasar, que busca, acaba de pasar por la Comisión Segunda y me dispenso también por la demora, aunque fue por culpa de Roy, a ellos les echan la culpa de todo hoy en día, la demora, y ya estaba presidiendo la Comisión Segunda, pasó un proyecto de ley que busca crear una comisión accidental en donde participe el gobierno, los empresarios, los comerciantes, los campesinos, los sectores sociales, para rendir unos informes sobre las balanzas comerciales y cómo van precisamente aconteciendo el devenir de cada tratado comercial, precisamente para que lo que debiera hacer el gobierno, que vemos que no lo está haciendo, se vaya haciendo por esta comisión que va a ser interdisciplinaria, donde participa el ministro de Comercio, el ministro de Agricultura, y que rendirá informes al gobierno solicitando respetuosamente, porque nosotros, eso no tiene una función constitucional por parte del Congreso, pero lo que sí tenemos derecho, y es la discusión que hemos planteado nosotros, y ya pasó, es que así como aprobamos, Roy, Ángela, David y a ustedes, así como nosotros tenemos la obligación de aprobar como Congreso los tratados, también tenemos el derecho de revisar, como muchas comisiones accidentales, lo que viene sucediendo precisamente con esa negociación con nuestros empresarios y nuestros comerciantes en el tema de las importaciones y las exportaciones, y especialmente en todo lo que tiene que ver con el TLC, fortaleciendo lo que va bien, pero también exigiendo que otros sectores económicos también les vaya bien, así como ha mostrado que para Estados Unidos y para la Unión Europea le fue muy bien con nuestros tratados de libre comercio. Gracias. Ahí hay una cifra que yo creo que es importante dar de la DIAN en el 2019, que es como el indicador más reciente. Como consecuencia del TLC aumentaron en un 15% las exportaciones hacia Estados Unidos. Doctor Luna, ¿cómo entrega Duque las relaciones bilaterales? ¿Cuál es su percepción? Vanessa, muchas gracias, un saludo muy especial para todos y todas. María Claudia, mil gracias por esta invitación, un saludo para mis compañeros. Lo primero es celebrar estos 200 años de relaciones con los Estados Unidos. Yo creo que ese es un valor estratégico que nuestro país tiene que tener siempre muy presente, porque desde mi punto de vista no ha sido solamente un socio estratégico comercial, sino ha sido un socio estratégico histórico para progreso, pero también para poder desarrollar muchas oportunidades que gracias a los Estados Unidos y también gracias a Colombia pues han podido ser posibles. Lo segundo es no ver solamente a Estados Unidos como nuestro gran socio, sino que entendamos todos y nos preciemos de eso, que Colombia para Estados Unidos tiene una importancia enorme, sobre todo en el contexto político suramericano. Y en ese sentido, seguramente estas discusiones serán parte del análisis político, no solo interno, sino de los Estados Unidos, que en muchas ocasiones, a través de su Departamento de Estado, pero también de sus medios de comunicación, pues pasa desapercibido. Y eso vale la pena tenerlo presente, porque es muy importante y muy interesante ver el muro de contención que ha sido este país en el continente para determinar cuáles son las diferencias entre diferentes modelos políticos. De eso hay que hablar. Pero segundo, en las relaciones políticas y sobre todo las relaciones diplomáticas, es igualmente importante la forma como el fondo.
Y a mí me parece muy apresurado de parte de los candidatos presidenciales salir a decir voy a renegociar, voy a cambiar, voy a simplemente a modificar un TLC de un minuto a otro, obviando una serie de procedimientos que están de por medio y que son necesarios entender, comprender para poder determinar cuál es la verdadera acción y reacción. Palabras más, palabras menos, muchas de estas respuestas son para la galería, pero claramente no son posibles de poner en marcha de manera inmediata. Esa conversación con un socio como con los Estados Unidos a propósito del TLC, pues será una conversación que claramente se tendrá que dar, pero se tendrá que dar inicialmente en los canales que están establecidos para ellos. Entonces, no me preocupa en estos momentos una afirmación constante del doctor Petro de que vamos a derogar el TLC o vamos a modificar el TLC, porque claramente falta mucho para poderlo hacer. No es simplemente un decreto o una firma, lo cual demuestra, entre otras, pues que entre lo que uno dice y lo que uno puede hacer cuando gobierna, pues hay un trecho. En tercer lugar, me parece que es importante reconocer cuáles han sido los valores de estos tratados de libre comercio, no solamente con los Estados Unidos, sino en general, respecto a las consecuencias que ha generado para la economía colombiana. Hay unos sectores que, como dice el doctor Chacón, han sido beneficiados, hay otros que han sido, por decirlo de alguna manera, menos beneficiados, pero lo importante de esto es cuáles son los sectores que en el momento de la negociación eran incipientes o no existían. Y el doctor Roy mencionó uno que me parece tiene la mayor importancia y que tiene que hacer parte fundamental no solamente del tema relacionado con patentes o con derechos de autor o con propiedad intelectual, sino con el fondo de esos temas, que es el de la investigación, el de la educación y el de la tecnología. Eso claramente va a ser pieza esencial de lo que va a tener que conversar el gobierno colombiano con el gobierno de los Estados Unidos y con otros gobiernos, simplemente porque en el momento que se negociaron esos tratados, esos sectores prácticamente no existían. Y hoy tienen un posicionamiento en la economía global de altísimo impacto. Y eso es muy diferente a decir voy a renegociar, voy a derogar o voy a cambiar. No, acá lo que hay que hacer es entender que tenemos una nueva dinámica económica en algunos sectores que requieren necesariamente conversar. Dicho eso, me pregunta usted por mi opinión sobre el manejo de las relaciones internacionales en el gobierno del presidente Duque. Si usted me la pone a calificar de 1 a 5, yo le digo que no supera el 2. Y no supera el 2 básicamente porque, lo primero, por primera vez en la historia, rompiendo una tradición política y diplomática, quisimos participar en debates electorales de países amigos. Qué craso error, qué grave error. ¿Eso es Estados Unidos, elecciones Trump, Florida? Correcto. Y si quiere, pues soy más enfático y le señalo quiénes participaron y quiénes no. Eso me parece que tiene pues una dificultad muy grande desde el punto de vista de entender que las relaciones diplomáticas no son relaciones políticas y que las contiendas políticas internas de los partidos tienen que tener un respeto profundo por supuesto, las determinaciones de los pueblos. En segundo lugar, yo creo que el régimen del gobierno Maduro claramente atenta contra los principios democráticos. Claro que sí, y lo digo donde corresponda. Pero creo que las relaciones con el gobierno de Venezuela han sido manejadas muy mal, porque se ha pensado que simplemente con titulares de prensa o porque se ha pensado que simplemente con ciertos limítrofes o que se ha pensado que simplemente con recibir un presidente que no es presidente, pero que sí es presidente, y tratar de establecer unas relaciones para, por ejemplo, lograr tramitar una extradición de una delincuente condenada en Colombia, pues no ha sido posible simplemente porque lo que se tramita es un mensaje hacia adentro y no hacia afuera.
Las relaciones políticas, perdón, las relaciones diplomáticas merecen reencauzar algo tan importante como es, 1, el respeto por la carrera diplomática, 2, la profesionalización del servicio diplomático, 3, algo todavía más importante que los 2 puntos anteriores, entender que muchas veces las decisiones que se toman con los socios comerciales o con los socios diplomáticos no necesariamente son decisiones que van a generar puntos en la política interna o en la agenda interna. Y eso es un mensaje para las campañas. Muy pocos candidatos, por no decir que ninguno, ha manifestado con claridad cuál es la agenda internacional a la cual la va a apostar. Yo creo que ahí hay un reto grande que seguramente será parte de estas discusiones. La doctora Lozano, que va a ser además de la Comisión Económica, creo que hay una incertidumbre muy grande y es la seguridad jurídica para las empresas, ¿no? Porque cuando uno tiene candidatos fuertes que dice voy a renegociar el TLC y escucha uno, esta mañana el embajador de Estados Unidos decía Nicolás Maduro es un dictador, punto, pero obviamente pues estamos restableciendo algunos, no relaciones, pero hay unos acercamientos innegables entre Estados Unidos y Venezuela. Colombia, ¿cómo hace para garantizarle, o usted cree que hay más bien el ambiente adecuado para que las empresas que están en Colombia, externas, invirtiendo ahorita o con proyectos que tienen que comenzar a plantear ya, sientan que hay seguridad jurídica suficiente? ¿La hay en Colombia con todo esto que planteamos? Bueno, mi gratitud por la invitación y el gusto por estar acá. Empiezo a preocuparme y es que es el segundo foro en que coincido con David Luna y suscribo todas sus palabras completas. Muy bien. Efectivamente, en las relaciones internacionales, la diplomacia de nuestro país pues se ha vuelto un escenario de proselitismo político doméstico. El ultimátum, los minutos o días contados a Maduro, etcétera, han sido un error. Y las relaciones internacionales tienen que subordinarse al cumplimiento y a la garantía de los derechos humanos y del desarrollo económico y de relaciones diplomáticas que velen por los intereses de los colombianos sobre todas las cosas, y el presidente Duque olvidó pues esos parámetros bastante obvios, y la prioridad para el desarrollo de nuestro país es lo que hacen las empresas que nos invitan hoy a este conversatorio: generar empleo, tributos, trabajos bien remunerados y poder innovar y llegar a todos los segmentos posibles de la economía. Acompaño lo que dijeron los 3 colegas, desde el turismo, la innovación, la tecnología, el agro, a todas las escalas. Y la estabilidad jurídica, yo creo que por el folclore de cómo se maneja nuestro país, pues muchas empresas dicen esperemos a ver que se asiente y se resuelva lo electoral. Yo creo que vamos a revisar el TLC, etcétera, es discurso bonito, pero inane. Creo que es inviable, creo que la asimetría de poder que hay en la relación bilateral, de la balanza de exportaciones, pues no es realista que permita que se pueda dar. Creo que es deseable en muchos aspectos. De las cosas positivas, digamos, que ha traído esta negociación con Estados Unidos ha sido sobre las reglas laborales, las garantías laborales. El problema que tenemos en Colombia es la altísima informalidad, y entonces esa protección queda limitada a ciertas empresas y sectores económicos, los más formalizados y de mayores estándares, pero para la gran mayoría de los colombianos que no hacen parte, digamos, de este tipo de empresas, pues no hay informalidad plena, no hay cotización a la seguridad social, a las pensiones, de modo que se escapan. Entonces la seguridad jurídica, yo creo que pasada la campaña, los ruidos y todos los estertores, sí se garantiza. Creo que ninguna campaña, yo hago parte de la de Sergio Fajardo, pero ni siquiera las campañas de nuestros competidores son una amenaza ni para la inversión, ni para la estabilidad. Creo que vivimos incertidumbre y vivimos tiempos de cambio. El cambio llegó, Vanessa, y cualquiera que sea el enfoque del gobierno que elijan los colombianos, que yo espero que sea el de Fajardo y Murillo, no va a poner en riesgo
No hay una simetría de poder interna para que se puedan cambiar abruptamente las reglas de juego. Tal vez no se pueda, pero entonces no sé si estoy equivocada. Yo tengo la sensación de que hay un nerviosismo internacional en las empresas que llegan a Colombia, que están en Colombia o que buscan extender su permanencia en Colombia frente a los retos del gobierno entrante. No sé si estoy equivocada, pero creo que es lo que, No, es real. es lo que he oído toda la mañana. El nerviosismo existe y estamos en 2 meses electorales con todos los nervios crispados por el estilo de campaña que se da en Colombia, que no es muy diferente al de otros países de la región. Creo que el temor hacia un gobierno de izquierda existe y yo lamento que exista ese temor. Nos debe dar miedo la profunda desigualdad que existe en nuestro país y creo que necesitamos empresas absolutamente fuertes como ustedes y otras y que crezcan, facturen, vendan mucho más, y por eso desde la diferencia política nos toca velar por esas condiciones. Yo creo que es física carreta decir vamos a revisar el TLC. Vaya, ponga en orden la casa adentro, luego busca al señor Biden si le contesta el teléfono. Obviamente no hay voluntad y esto es bilateral, sino para divorciarse necesitan 2, incluso un divorcio romántico se puede por una parte, pero renegociar un tratado con los Estados Unidos se necesita a Estados Unidos y yo no veo que Se necesita esa uno voluntad solo, exista. Angélica, para divorciarse tristemente se necesita uno Para el solo. amor 1, pero para un Para tratado divorciarse internacional también. 2. Aquí hay varios. Entonces, Vanessa, sí hay nerviosismo Le iba a decir una pesadez, pero más bien me la he visto. sobre los matrimonios de Roy, no hablemos. Sobre los divorcios. Porque además, ahora que soy prudente. además Roy es gringo. No, entonces sí hay nerviosismo y sí puede haber y ojalá haya un giro en la política colombiana, pero creo que nos toca, y ahí estaremos desde las orillas diferentes que ven en este escenario, velando por las condiciones de crecimiento económico que necesitamos. El país no va a salir adelante solo con las políticas sociales que defendemos y promovemos. Se necesitan los que tributan y generan mucho billete, y eso es el sector privado, al que Doctor necesitamos Roy, fortalecer. ¿Es un nerviosismo no fundamentado? No, muy fundamentado, porque primero los seres humanos y las sociedades le tenemos miedo al cambio, a lo desconocido. Y hay suficientes, digamos, parámetros exteriores que aterran. La polarización es el signo de los tiempos. Hace quizá un año, Anna Applebaum, colega suya, que se ganó el Pulitzer, además republicana, de derecha, thatcherista, para que no digan que es comunista ni de la Unión Soviética, como dice la senadora Cabal, esta columnista afamada norteamericana muestra en ese ensayo, El ocaso de la democracia, que desgraciadamente no hay hoy, ¿quién era? Vicky Dávila, perdón. No hay hoy una posibilidad de que las ideas y las propuestas puedan sobrevivir al ruido de la polarización, de la rabia y de los miedos en el mundo entero, y de los miedos reales y sembrados. Aquí hay unos dictadores. Ortega es un dictador espantoso, en mi opinión. Maduro es un dictador que viola todos los derechos humanos. No hay duda de que Rusia y China, a su modo, desde el punto de vista económico, Rusia más desde el punto de vista político, quiere incidir y quiere además avanzar en América Latina. Y tampoco tenemos ninguna duda de que el Partido Republicano, que quiere volver al poder y que tiene en noviembre, digamos, una cuota electoral importante, frena de muchas maneras al gobierno Biden en lo que tiene que ver con Colombia y en lo que tiene que ver con desarrollos en materia de derechos humanos y de avance en la maldición que tiene Colombia, que es el narcotráfico, y que solo se resolverá cambiando ese paradigma. La prohibición es el crimen. Nosotros seguimos poniendo los muertos. Ayer, antier, 6 militares más asesinados por el Clan del Golfo. Son también jóvenes vulnerables, colombianos, hijos de familias humildes. Seguimos poniendo los muertos mientras los consumidores ponen la nariz para meterse la perica. Es así. Y mientras no acabemos con ese negocio miserable que es fruto, hijo de la prohibición, pues vamos a seguir padeciendo el estigma y también la presión internacional que hace que no tengamos una relación internacional con los Estados Unidos centrada en el crecimiento económico, en el comercio, en las posibilidades, sino narcotizada.
De manera que hay razones para el miedo, pero déjeme decir además que hay otros miedos que son reales aquí, que yo creo que algunos no los confiesan, pero que también son ciertos. Es muy difícil para cualquier empresario y también para cualquier familia vivir y producir tranquilos cuando hay ineptitud en el gobierno. Si los gobiernos son ineptos, por supuesto, todo empieza a fallar, pero si el gobierno inepto además deja como estela una inseguridad absoluta en las ciudades, en los campos, en la zona rural, porque se abandonó la seguridad. Aquí lo que se hizo trizas fue la seguridad, en el intento de hacer trizas la paz. Y cuando ese gobierno además es ilegítimo, y lo digo con toda claridad, ilegítimo por cuenta de la destrucción del Estado de Derecho. Los seres humanos no nos matamos como fieras, porque somos también una especie animal y nos defendemos con garras y dientes, el territorio, las crías, que hace que no nos matemos. Casi siempre nos matamos en la historia de la humanidad, el Estado de Derecho, las instituciones. Y cuando esas instituciones están en manos de un gobierno penetrado por las mafias, desde el Ñeñe hasta Matamba, cuando el asesor de seguridad, y no hay que esconderlo, durante 3 años de este gobierno, el general Leonardo Barrero, candidato a la gobernación del Centro Democrático en el Cauca, estaba al servicio de Alas Matamba, pues por supuesto eso destruye la institucionalidad y eso impide que tengamos unas columnas institucionales sólidas para poder avanzar. Esa es una realidad triste e indeseable y yo creo que hay que cambiarla. Nosotros creemos que hay colombianos de sobra y colombianas muy capaces para gobernar con tranquilidad, pero ocurre que el escenario de polarización hizo imposible que esos liderazgos crecieran. Aquí se sabe, algunos lo recuerdan, mi candidato hace 4 años a la presidencia de la República y lo hubiera sido otra vez, era Humberto de la Calle, un hombre al que muchos respetamos, queremos, admiramos. Y en otras orillas ideológicas, yo menciono en este escenario personas que tienen toda la capacidad, compañeros de David en el gabinete, de María Claudia, se me ocurre Mauricio Cárdenas Santamaría, o Juan Carlos Echeverri, que es mi amigo, pero es muy godo para mi gusto, pero tienen toda la formación y la capacidad para orientar un gobierno. ¿Por qué ninguno de ellos superó el 1% en las encuestas? Porque el escenario de miedos y de rabias hace que solamente esos discursos muy emocionales puedan salir adelante. Y hoy tenemos una realidad, es así de cruda y de clara, pero hay un candidato que es la continuidad del régimen, que no es precisamente un estadista, el candidato Federico Gutiérrez, está el candidato Gustavo Petro, está Sergio Fajardo. Hay otros candidatos menores que no resultan viables. Yo les quiero decir que si el día de la primera vuelta, Angélica, a esa segunda vuelta arribaran Gustavo Petro y Sergio Fajardo, yo dormiría tranquilo, no a las 5 de la tarde, sino a las 8 de la mañana, porque el proceso de paz estaría salvado y porque nosotros tendríamos una institucionalidad que jugara por la vida y por la paz. Pero si eso no ocurre, Colombia tiene que tomar una decisión, o la continuidad o el cambio. El cambio da miedo, pues entonces miremos el gabinete. Y ahí les voy a anticipar algunas cosas que no son de mi fuero, porque yo no voy a ser el presidente ni nombro a nadie, pero haciendo de arúspice, les quiero contar que es muy probable, y no es que yo lo fuese a decidir de esa manera, que Luis Gilberto Murillo sea embajador en los Estados Unidos. Como es muy seguro que Federico Gutiérrez va a ser senador de la República y su fórmula Rodrigo Lara representante a la Cámara gracias al Estatuto de la Oposición. Bueno, Luis Gilberto tendrán todas las garantías para ser a oposición. Luis Gilberto ya le ofrecieron esa embajada antes de que le ofreciera Fajardo la vicepresidencia y dijo que no. No, yo es que supongo, es Pero digamos haciendo que de sería el arúspice. ministro de Comercio de Gustavo Petro, que es lo que nos interesa. No, yo no tengo ni idea. Lo que sí les puedo garantizar que ustedes van a estar tranquilos todos, y yo también, cuando se conozca quién va a ser el ministro o la ministra de Hacienda Pública. ¿Quién Van a suena? estar todos muy tranquilos. ¿A quién les gustaría? ¿Quién le daría a usted tranquilidad? A ustedes. No, pero no voy a quemar los nombres. Ya me pasó aquí entre nos con las fórmulas vicepresidenciales. Sugerí algunos nombres muy buenos y terminaron quemándolos en los medios de comunicación. No, pero van a estar muy tranquilos con el ministro o la ministra de Hacienda. Tengan la absoluta certeza. ¿Y usted en ese gobierno se queda de senador? Siguiente pregunta. No lo sé, no importa. Donde seamos más útiles. ¿Y dónde sería más útil? Depende. Si logramos consolidar gobernabilidad y mayorías en el Congreso, cualquier país necesita, y a propósito de lo que dijo David, que no lo quería dejar pasar por alto, refiriéndose a que
Cuando se está en el gobierno, una es la brecha, la distancia entre lo que se quiere hacer o lo que se propone y lo que se puede hacer. Ustedes recuerdan a Obama en sus memorias, lo que quiso hacer y lo que pudo hacer, y no lo pudo hacer, entre otras cosas, por el Congreso, razones diferentes. Cualquiera que sea el presidente, si no tiene mayorías en el Congreso comprometidas con las reformas serias de fondo, que implican, por supuesto, la reforma política, la reforma a la justicia, el desarrollo rural integral, no va a hacer el cambio que exigen los colombianos. La estabilidad jurídica, la estabilidad institucional, la seguridad jurídica empresarial. Y eso se hace con un Congreso fuerte, comprometido con esa institucionalidad, cualquiera que sea el presidente, cualquiera que sea el presidente. Por eso empecé y termino esta segunda intervención resaltando de nuevo la presencia de quienes aquí están. Y hay otros, no son muchos, pero hay un número suficiente y de mejor calidad en el próximo Congreso del 20 de julio, que en el que está terminando. Habrá con quien trabajar y liderar procesos. Habrá buenas senadores, entre otras cosas habrá más mujeres, cosa que ya es un avance. La lista del pacto fue una lista paritaria de género, tenemos 10 mujeres allí, y hay gente capaz de liderar. En el Partido Verde hay muy buenos líderes. David fue ministro de nuestro gobierno y es un hombre ejemplar, acabo de decírselo en privado, se lo digo en público, tiene el país en la cabeza y va a aportar mucho. Y aquí a mi izquierda, aunque debería estar a mi derecha, porque es un liberal derechoso, el doctor Chacón es un líder nato. Y también les anticipo, con él haremos las mayorías en el Senado de la República, después les digo en qué orden. El doctor Chacón, que pasa de la Cámara de Representantes al Senado de la República. De aquí en adelante, el que quiera levantar la mano y participar, pues adelante, ¿no? Pero antes de doctor Luna, que lo vi que quería decir algo, quiero hacer un borrido rápido para poder que me quede clara la opinión. Estados Unidos evidentemente se ha acercado a Venezuela, por lo que sea, por el temor de su acercamiento con Rusia, por la guerra en Ucrania, porque le interesa por un tema de petróleo, por lo que sea. Colombia, pues no, ha tenido una política completamente de un muro partido entre los dos países. ¿Ustedes creen que hay que, sí o sí, organizar esa relación? Doctor Chacón, ¿arrancamos? Bueno, yo soy del norte de Santander. Por supuesto, no nos dieron ni siquiera la oportunidad de aprovechar la crisis de Venezuela. Grave error de este gobierno. Un gobierno con una crisis alimentaria inmensa, con problemas empresariales para poder abastecerlos en diferentes mecanismos de asesoría o de instrumentalización para las empresas, en fin, desaprovechamos la oportunidad económica. Políticamente podíamos no estar de acuerdo, pero hubiéramos podido aprovechar, especialmente en nuestras regiones, esa oportunidad de tener ese mal gobierno que nosotros hemos vivido tanto. Y por eso seguramente esas son las regiones que se ven siempre muy asustadas, y quiero hablar de eso, Vanessa, porque asusta. Yo creería que lo del TLC y que hablen de la posibilidad de que a un socio se le diga, oiga, yo creo que esto está mal, y que existan algunas cláusulas que permiten precisamente revisarse con el socio, eso no está mal, para mejorar condiciones de ellos que puedan verlas en el momento y nuestras para nuestros sectores. Entonces yo creo que eso no hay que verlo como un temor, pero que sí se ve como un temor, que yo no sé cómo algunos candidatos terminan asesorándolos muy mal. Ejemplo, decir que es bueno volver a un régimen pensional público después de que hoy pagamos en el presupuesto general de la Nación, es cierto, 50 billones de pesos, pero es precisamente porque el Estado nunca puso la plata que tenía que poner durante 50 años. El Estado se cogió la plata de los empleadores y el Estado se tomó la plata de los trabajadores, la volvieron caja menor. Y hoy no existe el recurso que debió estar durante tantas décadas guardado y dándole además rentabilidad. Y hoy, así a uno no le guste el régimen privado pensional, podemos saber que hay 357 billones de pesos que generan permanentemente 23, 28 billones de pesos de utilidad. No se tomaron la plata de los empleadores,
no, le tocó al Estado entregar la que le correspondía, y esos 357 billones de pesos, esto es lo que da miedo, y yo no sé quién asesora equivocadamente a los candidatos. 357 billones cuando cualquier gobierno, cuando tiene apretado presupuestalmente, siempre que llega lo que él quiere hacer, hace una reforma tributaria. Todos dicen que no hacen reformas tributarias, pero todos hacen reforma tributaria. ¿Y por qué la hacen? Porque en el primer año hacen la reforma. Más o menos la hacen entre 6 y 12 billones. Si uno toma los 12 billones de pesos, la máxima que casi siempre llegan a hacer en la reforma tributaria, y entra en vigencia en el siguiente, que es el tercer año, Vanessa, quiere decir que 3 años por 12 son 36. Pues tienen 36 billones para hacer lo que ellos hablaron en su campaña, que son irrealizables sin la reforma tributaria. Si miramos 357 billones de pesos y lo dividimos por 12, son 15 periodos constitucionales. Entonces, claro que hay cosas que cuando se dicen, y se dicen equivocadamente, pues genera un pánico a las personas que consideran que los periodos institucionales, a pesar de que yo piense que un periodo institucional de 4 años es corto, pues le genera indudablemente pánico a la gente, porque aquí se ha pretendido decir que un gobierno o un candidato puede llegar a prolongarse como llega un gobierno de Venezuela. Entonces, esa equivocación política hace que cosas buenas que tiene un candidato, que ese candidato, yo creería, debiera ser, Roy, el candidato que pensara Colombia que debiera ser el que más respeta la democracia, el que más va a hacer respetar la institucionalidad, porque es la viva muestra de que las instituciones de este país y la democracia funcionan. Después de estar en la ilegalidad, entró a la legalidad, se hizo alcalde, se hizo senador y puede ser nuestro presidente. Entonces debiera el país no tenerle miedo a un hombre que ha visto en él el respeto por la institucionalidad, el respeto por la democracia en carne viva, que hasta respetaron los fallos internacionales. ¿Chacón, estás petrista? No, sí, parezco. No, lo, ¿Sí? lo que está es objetivo. Yo que soy es imparcial, le digo, eso estuvo mal, eso asusta, y ese señor debiera ser la primera persona que debiera respetar la institucionalidad y la democracia de este país. Malos mensajes que no aprovechan los políticos en las circunstancias actuales para generar al revés mucha más confianza. Esas equivocaciones, Vanessa, son las que hacen que le generen pánico a las personas, pero los empresarios como ustedes no debieran tener temor de que un candidato, o nosotros, que yo he hecho tantos debates sobre los TLCs, sobre la balanza comercial, pidamos que puedan revisarse con los socios, con los que ganamos y perdemos, con los que nos sentamos a negociar, que volvamos a revisar un poco los sectores que creemos están afectados y que ellos mismos puedan decir, a nosotros nos parece que también en esto podemos mejorar. Eso hacen los socios empresariales y, por supuesto, los socios de gobierno. Yo creo que eso lo quería. Doctor Luna. Sabes preguntado Sobre- Venezuela, ¿no? Lo que me iba a decir, lo de Venezuela, que me Sí, interesa sí. saberlo. Sobre tu pregunta, pues lo dije en la respuesta anterior, definitivamente hay que repensar la reconstrucción de las relaciones con Venezuela, no porque los Estados Unidos hayan tomado la determinación a través de sus 2 delegados de conversar con Maduro, sino porque necesariamente tenemos que tener presente que es un socio comercial que la está pasando mal, evidentemente, y que hay unas grandes oportunidades. Y esas grandes oportunidades no solamente son comerciales, sino también atraviesan pues, por la labor diplomática para lograr hacer entender que Colombia quiere el progreso de Venezuela, no que Colombia simplemente por cazar una pelea política que tuvo pocos réditos y por el contrario sí muchísimas dificultades, pues terminó generando unas mayores profundizaciones del conflicto. Entonces a mí me parece que eso es fundamental y para eso se requiere personas profesionalizadas en la labor de las relaciones diplomáticas.
eso es esencial. Hay que pensar necesariamente de qué forma se logra tener en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores personas que quieran construir relaciones de manera mucho más expeditas. En segundo lugar, yo sí creo que hay temor, y yo sí creo que hay nerviosismo, y yo sí creo que hay preocupación, y yo sí creo que muchos, no sé si lo dirán públicamente o no, tienen listo su pasaporte para salir del país y sus inversiones para retirarlas de los bancos nacionales y ponerlas en otras regiones. Y yo sí creo que muchas empresas tienen en freno de mano sus inversiones respecto a lo que podrían hacer en Colombia por el pánico político. Pero es que el pánico político no se puede seguir personalizando como lo pretenden hacer precisamente quienes quieren ganar las elecciones. Lo decía hace unos días una exdiputada del PP, un libro que les recomiendo, de Cayetana Álvarez, que decía, haciendo política en Barcelona, obviamente hablar del separatismo, hablar del nacionalismo en la política en Barcelona, en Cataluña, pues es lo más complicado porque uno no tiene ninguna posibilidad de ser oído si no tiene los micrófonos para hacerlo. Pero precisamente por eso es que hay que hacerlo. ¿A quiénes les conviene que el debate siga personalizado? Pues a quienes infunden el miedo, a quienes infunden el temor. Hablemos más bien de la propuesta de la flexibilización laboral. ¿Por qué al doctor Petro no le gusta la flexibilización laboral? Ese es un tema de fondo, que si no tomamos y no tocamos, el país no va a progresar. La puerta de entrada para generar empleo en Colombia es insostenible y la puerta de salida es peor de difícil. Pero claramente, si uno plantea un tema de estos en un debate electoral, pues corre el riesgo de perder el voto de muchas fuerzas sindicales. Pero ese tipo de debates hay que ponerlos sobre la mesa. ¿Por qué no hablamos de temas relacionados, por ejemplo, con el tema pensional que mencionaba el doctor Chacón? Porque se lanza una propuesta, genera un pánico, hay una reacción gremial y se acabó el debate. Insistamos en qué tiene que ver y qué tiene como consecuencia la reflexión de que todo el régimen pensional vuelva a ser público. ¿Dónde vamos a financiar y cómo lo vamos a hacer? Tema muy importante. El tema de los recursos naturales y su explotación. Claro, esa es una causa que cada día genera más simpatía en determinados sectores de la democracia. Pero ¿quién habla sobre las consecuencias de suspender de manera inmediata la explotación? ¿Qué quiero decir con esto? Que el debate… Nadie ha propuesto eso, David. Suspender de manera inmediata la explotación, nadie lo ha hecho. Bueno, La explotación, nadie lo ha dicho. bueno, yo leí es que esto… pequeña diferencia, ¿no, querido presidente? Termino. ¿Eso qué quiere decir? Que el debate presidencial es un debate de titulares, es un debate de infundar miedo para generar unos adeptos y para ahuyentar a otros. Y de alguna otra manera, pues eso me parece a mí complejo. Y vamos al punto y con este termino. No lo digo yo, ni lo dice el doctor Roy, lo dice el doctor Navas Talero, que es un gran jurista. Dijo ayer, elevar ante una escritura pública la promesa de no expropiar es un chiste, es un saludo a la bandera. Hablemos con claridad y ese es el tipo de debates que requiere enfrentar este país. Si la decisión es cambiar el artículo constitucional que exige que la expropiación tenga indemnización previa, pues hay que hacerlo. Será ese el debate que hay que avanzar, pero no podemos salir a decir un día que quiero expropiar y que al otro día quiero democratizar y que al otro día quiero tal cosa, llevando a esta actividad desde el punto de vista de generación de contenido mediático. Yo termino con esto. Yo creo que el debate político es esencial y es sano y es fundamental, pero lo que está pasando hoy en día es que se convirtió simplemente en un debate de generación, de polarización para tratar de llegar a una segunda vuelta. ¿Qué quiero decir? Que las propuestas al día de hoy son, además de tibias, bastante livianas y que solamente en la segunda vuelta vamos a saber
verdaderamente a qué es lo que le quieren apostar los dos candidatos que resulten elegidos. Con un componente, ¿no? Y es que a punta de titulares, entonces la prensa vive con vértigo, viendo a ver cómo entendemos una cosa o la otra. Lo de la expropiación, primero que todo, es inconstitucional. O sea, un presidente tiene que tener la herramienta de poder expropiar esa casa si quiere construir el Transmilenio por la séptima. Entonces, de cualquier manera, pues es un titular muy pomposo, pero no es tan cierto. Le doy la palabra a la doctora Angélica Roy, que ya sé que quiere hablar, pero adelante. No, claro, y en esa guerra de emociones y superficialidad nos perdemos el cómo vamos a generar más empleo, cómo vamos a lograr mayores pensionados, cómo vamos a hacer un turismo sostenible, rentable, etcétera. Y lo que buscan con esa guerra de emociones en tiempos de populismo en el mundo, pospandemia, que acelera las emociones. Económicamente estamos como en 1930. Y lo que pasó después del 30 pues fue la bobadita de una guerra mundial, y todo esto lo estamos viviendo en 2 años, la crisis económica que ya venía, etcétera, y por eso la guerra de emociones, que además es lo que da rating y likes, Vanessa, hace que opciones de cambio profundo, pero estable y respetuoso, que no genera miedo. Ningún empresario está con el pasaporte y la chequera listos y Sergio Fajardo es el presidente. Aquí hay experiencia para gobernar, fue buen alcalde de Medellín, buen gobernador de Antioquia, tiene un excelente candidato a la vicepresidencia como el exministro Murillo, ministro de Ambiente, con todo el fogueo, de modo que sí hay opciones, pero como bien lo explicó David, exacerbar emociones y pasar de largo por los cómo mejorar esto, las exportaciones y el saldo social y económico que necesitamos, pero eso es por los likes, Vanessa, y ahí sí son también los medios. Yo creo que eso aplica para todo en la vida. ¿Usted quiere hacer likes o quiere hacer las cosas serias? ¿No? Depende también, y como políticos, pues ustedes que tienen semejante bagaje y semejante autoridad, tienen la obligación también de meternos en un debate serio, porque a punta de likes y del escándalo y todo este ritmo vertiginoso que estamos teniendo, en 3 semanas tenemos infarto. No me contestaste la pregunta de Venezuela. No, es que es más que urgente, es que es por los colombianos y es por los venezolanos. Cambió para siempre Colombia. Los migrantes que están hoy huyendo de la dictadura y de las malas condiciones de vida, cuando ojalá haya democracia en Venezuela, muchos van a retornar, pero millones se van a quedar. Y Colombia ha sido un país ajeno a las migraciones. Es súper difícil, desde tener una visa hasta un estatus en nuestro país. Entonces las relaciones son más que urgentes por las condiciones más básicas y elementales, humanitarias, institucionales. Parte de la inseguridad en Bogotá y en el país tiene que ver con el aprovechamiento que hacen criminales colombianos de criminales venezolanos por una bobadita. Si a cualquiera de nosotros nos paran ahorita, cédula, con un celular, un policía verifica con la cédula usted quién es, qué tiene, pero no tenemos diálogo institucional para que se pueda chequear con una base de datos el ciudadano que están aprendiendo, lo tienen que liberar, y eso es una cadena que genera impunidad y abuso también sobre las personas. Entonces es más que urgente, y no por Estados Unidos, que además qué bueno, Estados Unidos sí que le está dando cátedra al gobierno Duque, que por andar politiqueando y con Piñera y con toda la derecha, pues bueno, los gringos dijeron más rápido primero Estados Unidos, porque tampoco es por almas de la caridad que quieren restablecer algo mejor con Venezuela. Se nos acabó el tiempo, pero esta pregunta no puedo dejar de hacerla súper rápido. La misma, pero Rusia. Rusia evidentemente está metida en una guerra absurda, brutal, lo que vemos todos los días es incoherente, pero está mandando mensajes de afinidad comercial a un montón de países. ¿Qué opinan? A ver, Vanessa. Roy. Nos toca cortico porque se nos acabó el tiempo. Telegrafiado. Sobre la primera pregunta, no puede dejarse la frontera colombo-venezolana en manos de los criminales, que es lo que ha hecho lo que ha ocurrido en este gobierno. Por supuesto hay que restablecer algún tipo de comunicación, aún con las dictaduras, por el bien de la frontera, lo que no significa que Maduro no sea un dictador. Sobre Rusia, bueno, mi posición ya la mencioné, es clara. Yo creo que aquí ha ocurrido un genocidio enorme, pero más allá de la brutalidad de Putin frente a Ucrania, y no voy a ahondar porque no hay tiempo en las razones históricas de lado y lado,
Lo que es cierto es que hay una comunidad de países que aún defienden y defendemos la democracia como modelo frente al autoritarismo. Y por supuesto eso es lo que está en juego. Y allí donde haya que decidir entre democracia y autoritarismo hay que apostarle a la democracia. Y claro, ¿Rusia es una democracia? No, por supuesto que no. Yo claramente he denostado, ya lo dije aquí, dije que hay dos potencias económicas, sobre todo China, con otras características, pero también Rusia, que quieren incidir en América Latina desde el punto de vista comercial, tú lo dijiste ahora. Y es muy difícil que los empresarios asuman o no posiciones, porque no es su deber, pero sí los gobiernos. A mí me parece que hay que estar del lado de las democracias, y yo no tengo ninguna duda del lado de Ucrania. Pero déjeme decir esto, porque resulta que David decía ahora, y es en lo único en lo que estoy de acuerdo en su última intervención, que no se pueden seguir sembrando miedos, David. Pero usted usó 3 palabras y yo no las voy a dejar en el aire. Aquí no vamos a convencer a nadie, David, de que cambie su voto. Yo no vine a convencer a nadie, cada quien sabe por quién va a votar. Lo mínimo que yo espero es que nosotros como senadores responsables y dirigentes no ayudemos a sembrar el miedo, ni las fake news, ni repitamos lo de las bodegas, porque eso no es serio. Bueno, Aquí las se habló de bodegas del pacto derogar. histórico, perdón, ¿no? Cuéntale a los estoy que nos hablando, difaman y hostigan desde allá. No, estoy hablando con toda claridad de la intervención de mi compañero David Luna. Él habló de 3 cosas. De que había candidatos que habían ofrecido derogar el TLC, usó ese verbo, eso jamás lo ha propuesto nadie. Luego dijiste que era el colmo pensar en que aquí se había propuesto suspender inmediatamente la explotación de petróleo, eso no lo ha propuesto nadie, eso lo dicen las bodeguitas uribistas. Pero también usaste otro término de nuevo, poniendo el ejemplo de la notaría, de la expropiación. Aquí nadie va a expropiar a nadie. Yo creo que ese es el efecto Henao. Y yo pienso, David, porque te conozco, que la capacidad democrática y de tu liderazgo va mucho más allá para que empresarios como estos, que tienen su voto decidido hace tiempo, puedan tener en cada uno de nosotros la tranquilidad de que defendemos las instituciones más allá del debate proselitista. No quisiera yo este debate democrático. Quisiera otro debate donde todos los candidatos le dieran tranquilidad a la gente y estuviéramos hablando de libre comercio y de desarrollo agroindustrial y de cambio climático. No, estamos hablando de cómo hacer para que sobreviva la democracia y no entremos en un ciclo de violencia. Yo termino en 10 segundos con una propuesta que ojalá saliera del sector empresarial y de todos nosotros para evitar que se disparen ciclos de violencia. Deberíamos comprometer a todos los candidatos presidenciales a que respeten el resultado electoral, que no lo pongan en duda. Este es un país que ha tenido demasiadas violencias y hay actores de lado y lado que se han dedicado a poner en duda, de lado y lado. Yo no he escuchado ni a Fico Gutiérrez, Yo he escuchado ni a Sergio jefe, Fajardo. yo he escuchado al jefe de Fico Gutiérrez, y usted lo ha leído también, que es el expresidente Álvaro Uribe, poner en duda el resultado electoral. Y lo ha escrito y lo ha dicho. pero no Pero al claro, candidato. pero revisen su cuenta de Twitter. Dice que cómo se va a posicionar este Congreso que es fruto del fraude. Lo escribió hace 8 días, usted lo leyó. Bueno, Vanessa. pero le compro la idea. Y me desde parece el buena pacto que sea un histórico compromiso también ha habido de- voces irresponsables que han puesto en duda el resultado. Mi propuesta es solamente positiva. No es bueno para Colombia que cualquier candidato, si pierde, ponga en duda el resultado. Creo que hay que respetar el resultado electoral y creo que hay que confiar en él. Me parece una propuesta que ojalá sea abrazada por todos. Doctor Chacón, Rusia, y para terminar. Bueno, yo iba a decir que tampoco es que nunca han salido tantos votos después de una elección, ¿no? Eso también es que… 1 millón de votos, ¿no? primero empezaron 500 y después van en 1 millón. Primero 500 y ya van en 1 millón. Y entonces uno no sabe ni en qué estar. Entonces, pues es muy difícil que alguien no se pronuncie frente a eso. Yo siempre he pensado que ni Fico es de Uribe, ni Petro va a acabar este país. Y esos son los extremos en los que nos tienen. Y por eso es que no tenemos profundidad en lo que hacemos en la política. Rusia, yo creo que nosotros debemos dedicarnos más un poquito a los problemas nuestros y yo creo que en eso se equivocó el presidente Duque, vuelve a meterse en un problema que no tiene nada que ver con nosotros por ahora, pero que yo creo que tenemos problemas tan profundos en nuestro país aún de violencia nuevamente, y no es solamente decir que porque el proceso de paz, eso, no, porque no cumplieron también los de la FARC.
se nos acomodaron en el Congreso, hicimos un montón de ejercicios congresionales y legislativos para que eso pudiera hacerse, que fuera una realidad. Todos lo hicimos, Roy. Después de eso, yo fui uno de los que enfrenté, su señoría lo sabe, siendo presidente de la Cámara, precisamente cuando trataron de cambiar el esquema institucional y constitucional que habíamos dejado en temas como la JEP, y nos enfrentamos con decisión. Pero hay que decir que los incumplimientos, no sé hasta qué punto también puedan también atribuirse hacia el otro lado. Yo creo que el presidente requiere más dedicación a nosotros, a los problemas del país, y un poco más de olvidar un poco que ya se va a ir y que de pronto está buscando quedar muy bien con países extranjeros, a ver dónde se acomoda a dictar unas charlas en unas universidades. Yo creo que eso es importante. Muchas gracias. Doctor Luna. Gracias, Vanessa. Apreciado Roy, yo mencioné la palabra expropiación no porque se me haya ocurrido, sino porque ayer el doctor Navas Talero, que es el coordinador jurídico de la campaña del doctor Petro, fue quien señaló que no había ninguna necesidad de elevar a escritura pública una promesa electoral porque no tenía ninguna validez. Son ustedes los que han puesto sobre el debate ese tema. Fue el doctor Petro el que puso sobre el debate el tema de la doctora Piedad Córdoba. Fue el doctor Petro y su hermano quien puso sobre el debate el tema de Iván Moreno y de Samuel Moreno, no yo. Yo estoy hablando de los hechos políticos que son de público conocimiento. Que estén acertando en las campañas o no, es otro debate. Y yo sí creo que en las campañas presidenciales hay desaciertos en hablar de los temas importantes. En hablar de los temas importantes sobre cómo vamos a enfrentar, por ejemplo, la ausencia de talento para crecer en el sector de la tecnología. O sobre cómo vamos a enfrentar un punto en el cual coincido con usted, querido doctor Roy, para avanzar en los temas agroindustriales o en los temas de ecoturismo. En esos temas, evidentemente, pues hay ausencia de debate porque la política, no en Colombia, en el mundo, se polarizó y no está permitiendo profundidad. Los colombianos tienen que hacer un esfuerzo grande para tomar decisiones, como lo hicieron ahora en el Congreso. Tomaron determinaciones, votaron por sus candidatos, lo propio pasará a la presidencia de la República. Yo tampoco creo que el país se vaya a acabar si queda uno u otro candidato. Lo que yo sí creo es que al país le va mucho mejor si queda uno u otro candidato. Y esa es la decisión que hay que tomar, siempre con altura, con respeto y sobre todo con respeto por la opinión del otro. ¿Qué es lo que demuestra este debate, querida Vanessa? Seguro porque lo estás moderando tú, pero estos son los debates que vale la pena no solamente presenciar, sino motivar. Acá podemos pensar distinto en muchas cosas, pero jamás se nos ocurriría insultarnos, jamás se nos ocurriría pegarnos, jamás se nos ocurriría inclusive decir una falsedad sobre el otro, porque de alguna otra manera así es como entendemos la democracia. Pensemos si lo mismo está pasando en las mesas del comedor de nuestras casas o en los cócteles de nuestros amigos. Yo creo que no está pasando eso. Yo tengo amigos que piensan distinto a mí políticamente, muy distinto a mí, y los respeto profundamente y nunca pondré en duda la amistad que tengo con ellos por una diferencia política. Hagamos lo propio, porque eso puede ayudar a cambiar la cultura política de este país que tan maltrecha está en estos momentos. Muchas gracias, doctor Luna. Para cerrar, pues a mí también me alegra que este sea el nivel de debate que podamos realmente tener. No soy la única lunista ahorita. No, sobre lo de Rusia es muy grave porque los efectos económicos, no más los impactos en Europa con los costos de la energía hoy, los que ya se han sucedido en los últimos meses por otros factores, claro que se agravan. Todo lo que ha pasado con la cadena de suministros, los containers y demás por la pandemia, ahora estamos enfrentando una confrontación que puede escalarse porque a Putin no le ha salido como esperaba y acorralado un autócrata con el poder que tiene,
puede generar una confrontación de otra escala donde los efectos económicos, para empezar energéticos, pero con todo el impacto en las cadenas de suministro, pueden ser realmente graves. Y nuestra política de relaciones exteriores es muy frágil, es más proselitista y no estamos tal vez anticipándonos ni haciendo los ajustes que corresponda para prever cómo afrontar una situación como esa que puede alargarse con efectos imprevistos. Entonces, mucho refuerzo necesitamos del próximo gobierno en las relaciones internacionales. Sergio Fajardo lo ofrece. Pues muchas gracias, doctora Lozano, senador Roy Barreras, doctor Chacón, doctor Luna, gracias por estar aquí y seguimos. Este es el único país que tenemos, que es el nuestro. Gracias. Pues muchas gracias a todos todos por la ustedes. paciencia, muchas gracias.